Muchas gracias. Por Facebook ya me están confirmando que sí se escucha bien. Muchas gracias. Por YouTube esperaría que también. Entonces, vamos sin más preámbulo a dar inicio, ¿les parece? Muy bien. Perfecto. Si me están confirmando que se escucha correctamente. Vamos a dar inicio entonces a esta conferencia que traemos Facturo Colombia en conjunto con la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y el norte del Tolima. Esa conferencia que vamos a dar hoy, de alguna manera, entra a complementar una charla que dimos hace unos días, en la que hablábamos cómo factura electrónica nos puede ayudar en esos temas de contingencia. Pues bien, la idea del día de hoy es contarles cómo factura electrónica, digamos, aparte de ayudarnos en el tema de contingencia, la podemos entender desde sus conceptos clave, desde cómo ha evolucionado y hacia dónde va, para tener como ese contexto necesario para poder empezar a hablar de qué es una factura electrónica, porque muchas personas nos van a decir, bueno, está muy bien que la factura electrónica me apoye ahora en la contingencia, pero yo de pronto no sé qué es factura electrónica, de pronto tengo dudas, inquietudes de cuál es su alcance. Perdón, me dicen que se fue el sonido. Confírmeme, por favor, que estemos escuchando bien. Nuevamente, gracias. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Me confirma, por favor, si me escuchan correctamente? Hola, hola. ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan correctamente? Hola, hola. Hola, hola, hola. Me dicen que, no, que se nos fue un poquito el sonido. ¿Nos escuchan, por favor? ¿Me confirman? Gracias. Hola, hola, hola. Gracias. Están comentando que sí se escucha correctamente. Para quien de pronto nos haya confirmado que se ha ido el sonido un momento, ya se está escuchando correctamente. Muchas gracias por confirmar. Muy bien. Entonces, para poder continuar, la idea con esta charla es darles un contexto adicional de qué es factura electrónica. O sea, el poder entender qué es una factura electrónica y a partir de ahí poder entender mejor los conceptos que les habíamos dado en cuanto a todo lo que tiene que ver con la continuidad del negocio y factura electrónica con su aporte dentro de lo que es la continuidad de negocio. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, iniciemos. Como lo hicimos en la charla pasada y como lo hacemos en casi todas las conferencias que hemos tenido la fortuna de participar durante estos días, lo primero que les queremos pedir es eliminar el paradigma. Factura electrónica, lejos de ser una solución compleja o que sea muy ardua de implementar o que nos lleve mucho inconveniente, pues, a nivel de contar con una gran cantidad de recursos, una alta inversión. Es una solución que es muy sencilla de implementar, que es económica y que le ayuda al empresario a ordenar su negocio, que en épocas de coyuntura se convierte, pues, obviamente en una aliada, como ya lo habíamos dicho con anterioridad. ¿Listo? Muy bien, vamos a hacer un repaso muy breve de algo que vimos en la charla pasada y es qué es una factura electrónica. Esto lo vamos a ver hoy con un poco más de detalle
para poder entender, como les digo, ese contexto necesario, esos conceptos clave que me ayuden a mí a entender qué es eso de factura electrónica. ¿Listo? Lo primero que tenemos que decir es que la factura electrónica es un título valor, como lo es la factura física. Lo que hace es reemplazar esa factura física, tanto para lo que es factura de venta, factura de exportación, notas crédito y notas débito. ¿Va a tener un alcance mayor con el tiempo? Eso dentro de la charla se los voy a ir contando. Pero hoy esos son los 4 documentos básicos que componen el ecosistema de la factura electrónica. A ellos se suma la factura por contingencia. La factura por contingencia también hace parte del ecosistema de factura electrónica y es la que se emite cuando yo tengo problemas de transmisión del documento ante la DIAN. Ustedes me permiten un segundo, voy a cerrar aquí este WhatsApp, gracias. Muy bien. Entonces la factura electrónica tiene unos componentes, siendo el primero que tiene un formato XML. Ahí no me voy a extender, es un formato de código que en un momento les voy a mostrar un ejemplo de cómo está construido, que para nosotros no es tan legible, es legible más que nada para sistemas computacionales. Esa estructura es la que recibe la DIAN, esa estructura es la que la DIAN procesa, la que a la DIAN le importa, mejor dicho, la que tiene que recibir la DIAN. La buena noticia es que nosotros no debemos aprender a construir esa estructura. Para eso están las plataformas de facturación electrónica, para que traduzcan esa información que nosotros damos de lo que vamos a facturar, de quién es nuestro cliente, de quiénes somos nosotros, de qué productos o servicios vamos a facturar, de nuestros impuestos totales, subtotales, impuestos, etcétera, en un formato de código que es el XML. ¿Bien? Como esa factura yo necesito enviársela a mi cliente, también tiene una representación gráfica. La representación gráfica es tomar todo lo que viene en este formato de código y transcribirlo a un formato legible, que es mucho más parecido a la factura como la conocemos hoy en día. Es esa que tiene el logo de la empresa, la que tiene el encabezado de la parte de los impuestos, la que tiene la leyenda a pie de página, el cuerpo o contenido de la factura, de lo que estamos nosotros facturando, etcétera. Tiene un componente adicional y es que debe llevar un código QR o código QR. Para quienes de pronto no estamos muy familiarizados con el concepto, es aquel que parece una huella dactilar, que nosotros lo indicamos al momento, digamos, o que se puede leer más bien con un dispositivo móvil. Toda representación gráfica de una factura electrónica debe llevar ese código QR o QR. No se preocupen, esta parte tampoco tienen que aprenderla a hacer ustedes. Esto también lo pueden delegar en la plataforma de facturación electrónica que escojan. La factura electrónica, igual que la factura física, debe continuar cumpliendo con toda la información requerida por el estatuto tributario. Por supuesto, debe continuar cumpliendo con esto. Debe traer toda la información clara de quién está facturando, a qué se le está facturando, qué impuestos tiene, cuál es la descripción de los bienes y servicios, unidades de medida, entre otros. La factura electrónica, al ser electrónica y compartirse electrónicamente, debe llevar una firma o certificado digital. Ahí nuevamente hago la diferenciación entre lo que es firma digital, que nos da la DIAN, que es con la cual nosotros, por ejemplo, presentamos declaraciones de impuestos, versus el certificado digital. El certificado digital es un componente o es un aplicativo con el cual se firman las facturas electrónicas. La política de firma de la DIAN nos permite firmar nuestras facturas de dos maneras. Una es adquirir yo un certificado digital con una de las 5 o 6 compañías avaladas por ONAC, que anualmente nos puede costar entre 250,000 y hasta 900,000 pesos, dependiendo del tipo de empresa que yo maneje. Esa es una opción, comprar mi certificado, o la otra, firmar con el de la plataforma con la cual yo esté trabajando. Si mi proveedor de facturación electrónica me provee el certificado digital, su certificado digital, yo puedo firmar con ese certificado sin necesidad de comprar un certificado digital en ese momento. Es una de las facilidades que nos da
regulación y la política de firma de la DIAN. Y finalmente la factura electrónica debe llevar una codificación única que se llama CUFE, Código Único de Factura Electrónica, y las notas deben llevar una codificación que se llama CUDE, Código Único de Documento Electrónico. Esa codificación es única por cada documento y lo que nos garantiza es que no estamos repitiendo ese mismo documento. Hagamos de cuenta que es como el número de cédula de cada factura o de cada nota. Recuerden, CUFE, Código Único de Factura Electrónica para factura, CUDE, Código Único de Documento Electrónico para las notas. Eventualmente voy a darme una pasada por Facebook y por YouTube para ver si de pronto tenemos alguna inquietud o alguna consulta. Entonces, en este momento lo voy a hacer. Me voy a ir para Facebook. Veo que no tenemos todavía preguntas. Perdón, yo me voy hacia abajo. Me comentan por Facebook que no me están escuchando. No sé si de pronto me puedan hacer el favor de confirmar si se escucha correctamente. Para responder el comentario que nos hace Menchis RS. Dice que de nuevo ya no nos escucha. La idea es que todos nos escuchen. Si de pronto alguien o si de pronto se escucha correctamente y me pueden confirmar por favor por el chat de Facebook, les agradecería para estar seguros que se está escuchando correctamente. Lo mismo por YouTube. Ah, bueno, hoy se nos la haya. Muchas gracias. Me dice que se escucha correctamente por YouTube. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Muy bien. Esto que yo les voy a enseñar son ejemplos, bueno, sobre todo para quienes están siguiendo la transmisión por Facebook, para quienes la están siguiendo por YouTube, no se preocupen. Finalizando la charla, o si quieren en el chat de YouTube, nos pueden dejar un correo electrónico y con gusto se les comparte la presentación para que ustedes después la puedan ver. Lo que yo estoy enseñando en este momento, sobre todo para la transmisión de Facebook, donde estamos compartiendo nuestra pantalla, son unos ejemplos de la factura electrónica, donde vemos cómo está construido un XML, ¿cierto? Que es una estructura netamente de código, que si a mí me entregan una factura en XML, yo muy difícilmente voy a saber de qué se trata. Por eso, como les decía, debe llevar una representación gráfica, que es como la factura que nos llega común y corriente, la que nos dice, por ejemplo, la de los servicios públicos, que me dice, señor Juan Carlos Vargas, usted debe pagar hoy X, Y y Z, y eso corresponde al periodo primero al 31 de mayo, por decir cualquier cosa. Lo importante es que en la factura electrónica deben viajar los dos componentes. No es válido que yo envíe a mi cliente en factura electrónica solamente el XML, o no es válido que yo le envíe solamente la representación gráfica. Deben viajar los dos archivos siempre. ¿Para qué? Para garantizar que el mismo XML que se está enviando en factura electrónica es la misma representación gráfica. Entonces, por favor, tengámoslo claro. Factura electrónica, la proceso a través de una plataforma, la envío y siempre debe viajar a mi cliente en formato XML y en formato representación gráfica. ¿Listo? A continuación les quiero relatar cómo es el proceso para hacer una factura electrónica, o más bien metámonos a la entraña del proceso, cómo funciona. De pronto para todos no es claro, entonces lo vamos a hacer muy didácticamente, digamos, muy fácil de entender para todos. Lo primero es que yo administro mi información desde una plataforma de facturación. Es decir, lo que yo les decía, yo entro, creo mis clientes, creo mis productos, hago mis facturas desde una plataforma. Yo no necesito entrar a hacer un código súper especializado, no. Yo entro a una plataforma, digito la información que necesito facturar. ¿Sí? Entonces, si voy a facturar 10 cabezas de ganado, entro a la plataforma,
creo a mi cliente, creo mis cabezas de ganado como producto y a continuación empiezo a decir ya para crear la factura, señores, Cámara de Comercio de Honda, yo les voy a vender 10 cabezas de ganado y empiezo a desglosar esto en la factura. Si va o no va con los impuestos, si tiene descuentos o si tiene cargos, todo eso soy yo quien lo indica. Cuando termino de hacerlo, yo le doy procesar en mi plataforma, yo le doy como procesar factura. Algunas plataformas me van a dar opción de ver una especie de prefactura, es decir, de garantizar de que yo no me haya equivocado en nada de lo que hice al momento de facturar. Otras directamente me van a procesar el documento. Esto pues depende de la plataforma que utilicemos. Pero generalmente debe funcionar así. Yo entro, digito la información que necesito facturar y le doy procesar. Si puedo ver la prefactura, la veo. Si no, vuelvo y le doy procesar. Y ya la factura, a partir de que yo la proceso, arranca con el proceso que les voy a decir. Lo primero es que la información llega a la plataforma de facturación electrónica. Entonces, el documento llega a la plataforma de la manera como nosotros lo indicamos. Ahí no hay ninguna modificación ni hay espacio a que se pueda modificar absolutamente nada en la plataforma. Se va la información que yo estoy indicando a la plataforma. La plataforma procede a crear la estructura XML con todo lo que normativamente debe llevar el XML para garantizar que la DIAN no nos vaya a devolver esa factura. Una vez que lo haya creado, y si nos incluye el certificado digital, de una vez se lo pone. Ese certificado digital que incluye la plataforma, que es como ponerle un sello a la factura cuando termina de hacerla, donde dice cuándo se hizo, a qué hora se hizo y quién está garantizando que esa factura no se modificó o no se va a modificar en el futuro, sino que ya es una factura firme y que se va a la DIAN. A partir de ahí, cuando ya tiene su XML la plataforma armada, se va a la DIAN. La DIAN recibe ese documento y hace una validación en línea del mismo. Recuerden que trabajamos bajo un modelo de validación previa de documentos. Validación previa, ¿qué quiere decir? Que antes de que se considere factura electrónica y que factura electrónica formal y que yo se lo envíe a mi cliente, la DIAN lo debe validar y nos debe dar un visto bueno, nos debe dar un aceptado. Entonces la DIAN recibe este documento por parte de la plataforma y procede a validarlo. Lo revisa, hace más o menos 260, 270 validaciones en línea y de acuerdo a las validaciones que hace, devuelve dos estados. Si el documento es rechazado porque no cumpliera con alguno o algunos de los parámetros básicos de una factura, por ejemplo, que no lleve la identificación del adquiriente o el cliente que nos está comprando a nosotros. Eso es o sea, si no lo lleva, la DIAN de inmediato lo va a rechazar. Si ese documento es rechazado, ¿qué hace? Él vuelve a la plataforma y la plataforma a mí, como facturador, me debería dar la potestad de poder ver que tengo un error o que yo cometí un error para que se pueda enmendar y se pueda volver a iniciar el proceso. Eso en el caso de que sea rechazado por la página de la DIAN, por la plataforma de la DIAN. Si el documento es aceptado, lo que hace es retornarle, pero no el rechazado del documento, sino le devuelve el aceptado de la DIAN. Ya no le devuelve el rechazado, sino le devuelve un aceptado en un documento que retorna a la plataforma y que le dice esa factura es válida como factura electrónica. A partir de que vuelve ese aceptado, la plataforma lo que corresponde es que elabora el PDF o la representación gráfica. Importante que podamos nosotros tener opciones de PDF para que podamos conservar de cierta manera nuestra imagen gráfica ante los clientes. Entonces, como les digo, una vez que se acepta el documento, ahí sí es que la plataforma arranca a elaborar el PDF con el código QR o QR que yo les había comentado con anterioridad. Cuando esto sucede, envía la factura, recuerden, XML y PDF, los dos documentos al adquiriente, es decir, a quien nos está comprando. Ahí es muy importante,
La mayoría de plataformas incluyen la opción de que la misma plataforma nos haga el proceso de envío de la factura. Nosotros simplemente, ¿qué hacemos? En la estructura de la factura indicamos a qué correo se debe enviar. Es lo más recomendable para nosotros no descargarla y tenerla que enviar por nuestra cuenta, por la parte del proceso que sigue a continuación. Entonces, cuando la factura se genera, ya está el XML listo, el PDF listo, entonces los dos se juntan y se van generalmente por correo electrónico a nuestro adquiriente. Cuando eso sucede, el adquiriente debe darnos a nosotros un acuse de recibo de esa factura y una aceptación o un rechazo del documento. Ahí es muy importante que ojalá la plataforma que tengamos nos incluya el envío de la factura, porque si no lo tendríamos que hacer por nuestra cuenta y esa trazabilidad de aceptación o rechazo la tenemos que hacer nosotros. Si nosotros tenemos una plataforma que nos incluya esa funcionalidad, simplemente es que le dé aceptar o rechazar a la factura, incluso desde el mismo correo o entrando a alguna plataforma para que dé la aceptación o rechazo. Y después de esto, a nosotros nos devuelva a nuestro módulo de administración en plataforma de facturación electrónica los acuses de aceptado de la DIAN y de aceptación o rechazo también de nuestro adquiriente, de nuestro cliente. Cosa que nosotros desde una sola visual, desde una sola plataforma, podemos generar el documento, procesarlo, dar toda la vuelta que yo les indiqué. Digamos que es un proceso que para nosotros de cierta manera va a ser transparente y nosotros lo que vamos a ver nuevamente a través de la plataforma es si el cliente la aceptó o no o si la factura fue aceptada por la DIAN. Es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Entrar a la plataforma, generarla, procesarla y después estar pendiente si fue aceptada por la DIAN y por nuestro cliente. Pero la misma plataforma idealmente nos debería incluir esto. ¿Listo? ¿Qué parámetros nos debería poder ofrecer una plataforma de factura electrónica? El almacenamiento del documento. Ustedes saben que una vez que se procesa y que ya tiene toda la aceptación DIAN y cliente y demás, y se formalizó la factura electrónica, yo debo almacenarla por 5 años, es lo que me dice la norma. Entonces, pues es diferente yo tener la factura almacenada en una solución con todas las garantías de seguridad a tenerla en mi equipo expuesta, por ejemplo, a un troyano, que es un virus. Ustedes conocen que hay virus informáticos que entran a nuestros computadores y muchas veces pueden afectar la información que tenemos. Pues de todas maneras es la información de nuestra facturación, lo que nosotros le facturamos a nuestros clientes. Debemos protegerlo. Dos, trazabilidad. Todo el proceso que yo les digo que para nosotros sea transparente, que yo no tenga que, en la medida de lo menor posible, intervenir durante ese proceso con, digamos, interviniendo en el proceso como actor activo, sino que yo desde mi plataforma procese, él me haga el proceso y yo simplemente reciba la información. La certificación. Ustedes saben que en este momento estamos con un tema de contingencia. Para entrar a hacer una inversión en un certificado digital, pues obviamente la recomendación que yo les hago es tratar de tener una plataforma donde me incluyan ese certificado digital, que yo no tenga que comprarlo al menos en este momento. Eso pues va a ser un dinero que nos vamos a ahorrar. El soporte, que cuando la factura se me quedó en un paso del camino, pues yo tenga dónde llamar, que a mí me respondan y me digan, sí, mire, le pasó esto a su factura, o tuvimos esta falla, o no, mire, su factura ya se procesó correctamente, pero que tengamos a alguien detrás de la línea que nos pueda ayudar. Eso es muy importante. El acompañamiento en la habilitación. Entonces, que cuando yo me esté habilitando, que es un proceso previo a empezar a hacer facturas electrónicas, con la DIAN que yo tengo que hacer, y de parametrizar mi plataforma de facturación, pues que yo tenga a alguien que me esté guiando en el proceso. Hay personas que les gusta hacerlo pues con tutoriales, con manuales de e-learning, porque de pronto tienen algún conocimiento previo en el tema, lo cual está bien. Sin embargo, pues lo más aconsejable, siendo una experiencia en la que estamos entrando apenas todos, es tener ese acompañamiento previo para que nos garantice que todo nos quede muy bien configurado. Ese proceso de habilitación es sencillo, lo que pasa es que es de cuidado y es de hacerlo bien. La adaptación.
que yo pueda adaptar o que pueda integrar mi información. Entonces, que la plataforma con la que yo estoy trabajando me permita integrar procesos o que pueda integrarse con otras soluciones. Eso es muy importante, que sea de puertas abiertas y me permite integrar mi solución con otras soluciones para que se pueda dar una complementariedad. Esto, de hecho, ya salió normativamente. En un rato les voy a contar un poquito de la resolución 42 de 2020, que es una primicia para los empresarios del norte del Tolima, que más adelante les voy a contar. Temas de integración y otros. Lo bueno de esto es que el proceso se hace 100% remoto, 100% virtual. Se puede hacer desde un dispositivo con acceso a Internet. Es todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. Nos evita que todo ese procesamiento nosotros tengamos que desplazarnos a algún lado. No hay que hacerlo. Todo esto se hace por Internet. Incluso el mismo proceso de habilitación, desde antes de que yo empiece a facturar todo el proceso de habilitación, también se puede hacer de manera virtual. Yo no tengo necesidad de desplazarme. ¿Eso qué hace? Nos reduce de una manera muy importante todo el riesgo de bioseguridad, nos ayuda a cumplir los protocolos que el Ministerio de Salud ha expedido con ocasión del tema de COVID-19. ¿Listo? Por eso es que es tan importante para la DIAN y para el gobierno nacional que hoy se implemente factura electrónica, porque ayuda a reducir esos trámites administrativos presenciales y físicos que hacíamos para hacerlos todos electrónicos y virtuales. Me voy a ir nuevamente por acá a revisar en Facebook. Oh, perdón, me dice Gloria Gómez y Janet Mosquera que no me escuchan por Facebook. Sí, me volví a revisar las transmisiones tanto de Facebook como de YouTube. Les pido por favor me confirmen nuevamente si se escucha correctamente. ¿Sí? Voy a escribir por los chats tanto de Facebook como de YouTube para confirmar que por favor, para que por favor me confirmen que se está escuchando correctamente. Voy a parar un momentico mientras me confirman que nos estén escuchando para que todos podamos continuar con la charla. Ah, es que me comenta la señora Alba Alvarado a través de YouTube. Parece ser que hubo en algunos sectores un tema de corte de luz. Parece ser que hubo un tema como de corte de luz. No sé si en todo el norte del Tolima, que es para quienes estamos dirigiendo la charla, hubo un tema de corte de luz. Pero me dicen por YouTube que se escucha correctamente y que ya les llegó la luz. Vamos a mirar por Facebook, si por favor me confirman. Permítanme, por favor, voy a hacer una pequeña pausa para confirmar que por Facebook nos estén escuchando correctamente. Repito, si alguien por favor a través de Facebook me puede informar si se está escuchando correctamente, le agradezco. En cualquier caso, si no se escuchase correctamente, yo les voy a pedir el favor, incluso se los voy a escribir por acá, de que nos dejen sus correos electrónicos, con tal que nosotros a vuelta de correo les podamos devolver la presentación completa para que ustedes la puedan ver junto con el audio de la conferencia. Es que creo que ha habido temas de intermitencia en la prestación de los servicios. Permítame un segundo, por favor. Voy a mirar que no sea un tema desde nuestra transmisión, simplemente como a confirmar para que podamos continuar.
Muy bien, muchas gracias. Me comentan que efectivamente por Facebook se está escuchando correctamente. Parece que hay como intermitencias. Ok, perfecto. Me dicen que miren que tengo dos reportes de dos personas que me dicen. Una persona me dice que se escucha, otra persona me dice que no se escucha. Entonces vamos a hacer algo. Para poder continuar con la charla, yo les voy a pedir tanto por Facebook como por YouTube que por favor indiquemos los correos electrónicos. Yo voy a continuar la charla y quienes de pronto, o mejor dicho, para todos quienes nos indiquen los correos electrónicos, vamos a disponer la presentación de manera posterior. ¿Con qué fin? Con el fin que todos podamos recibir la información. Ok, de la Cámara de Comercio nos dicen que también se escucha bien. Perfecto. De todas maneras, para quienes de pronto no me escuchen, para quienes no nos puedan escuchar, por favor, déjennos su correo electrónico para compartirles la charla, la cual seguirá con normalidad. Muy bien, ahí acabo de dejar un comentario en Facebook, porque de pronto había alguna. Perfecto, por YouTube me confirman que no hay inconveniente. Muy bien, entonces continuemos, por favor. Muy bien, entonces, importante, hacia el final de la charla se va a disponer un espacio de preguntas para que por favor vayan teniendo por ahí sus preguntas por si la necesitan aclarar algún aspecto de todo lo que estamos hablando. ¿Listo? Muy bien. Ya habiendo visto el tema del proceso de factura electrónica, vamos a ver cómo ha evolucionado el tema. Primero, un repaso muy breve a nivel mundial. Nosotros hacemos un comparativo de los últimos 7 años, entre el 2013 y el 2020. Arrancó la implementación a nivel mundial más o menos hacia el año 2010, 2012, ya hacia el 2013 habían algunos países adelantados en el tema, sobre todo la parte de América, tanto de Norteamérica y Latinoamérica, Australia y una parte de Europa. Los demás estábamos todos ahí como, digamos, toda la parte de África, Asia y demás estaban todos como apenas viendo cómo funcionaba el tema. Hacia el 2020 hablamos ya de que evolucionó a tal punto que Latinoamérica se volvió uno de los líderes a nivel mundial en la implementación de factura electrónica. ¿Quiénes son los líderes hoy en implementación de factura electrónica? Latinoamérica y los países escandinavos, para darles a ustedes una referencia. Sin embargo, en locaciones como Asia y la misma Europa, esta solución de facturación ya ha avanzado de una manera muy importante. Ya la mayor parte de los países del mundo están en una etapa de desarrollo de la facturación electrónica. Ya no están empezando, ya no están revisando cómo lo van a hacer, sino ya lo están haciendo. ¿Qué aspectos cambiaron a nivel mundial? Primero que se pasó de un modelo síncrono, ahí para hacerles claridad, ¿qué quiere decir esto? El modelo síncrono es que yo antes como que tomaba todas mis facturas y las enviaba en un momento del mes a un modelo en tiempo real, que es cuando yo estoy facturando, de una vez está yendo la factura a la entidad fiscal. O sea, facturo y la factura de una vez se va a la entidad fiscal. Ya no es como antes que yo como que las guardaba y las enviaba una o dos veces al mes, ya no funciona así. Ahora se envía, la DIAN valida en tiempo real, vuelve y se va a mi cliente y demás. Créanme, antes de subirnos a esta charla, nosotros estamos haciendo un ejercicio, hacer una factura electrónica desde nuestra compañía. Lo hicimos cronometrado. Nos demoramos 1 minuto 23 segundos. En 1 minuto
30 segundos por tarde, ya el cliente tenía la factura en su buzón de correo electrónico. Obviamente era una factura con un solo ítem, pero a eso nos referimos cuando hablamos ya de un modelo de tiempo real. En un minuto desde que nos sentamos a hacerla, ya nuestro cliente la tiene. Se puede demorar en promedio hasta 5 minutos, dependiendo yo qué tanto vaya a facturar. Pues si yo voy a hacer una factura con varios ítems, pues va a demorar lo que yo me demore incluyendo los ítems. Pero de resto, la factura viaja en tiempo real. A eso nos referimos con tiempo real. Cuestión de segundos. Es más lo que yo me demoro haciéndola que lo que se demora el proceso de que vaya a mi cliente y a la DIAN. Bueno, a la DIAN y a mi cliente, porque primero va a la DIAN, luego va al cliente. La entidad fiscal a nivel mundial empieza a jugar un papel importantísimo en la validación de los documentos. Entonces ya no es como que la entidad fiscal recibe un documento para almacenarlo, sino que lo recibe para validarlo, para darle el peso legal, para decir este documento cumple con todos los requerimientos fiscales y tributarios que debe cumplir una factura. Y la devuelve con un aceptado, que es lo que hoy ya está sucediendo en Colombia. Y hay algo muy importante, y es que se ha dado la evolución también, y esto sobre todo, miren que en Latinoamérica, Latinoamérica ha sido pionero en esto, en evolucionar la factura electrónica a nómina electrónica, a contabilidad electrónica y a la integración con comercio electrónico. Eso es importantísimo. Latinoamérica ha sido líder en esto. Y los últimos 6 o 7 años, créanme que en Latinoamérica la factura electrónica ha avanzado de una manera brutal, y me perdonan la palabra, pero ha avanzado de una manera muy rápida. Ha avanzado muy, muy rápido. Colombia, que fue de los primeros países que empezó a hablar del tema, desafortunadamente hoy es de los que va un poquito más atrasado. Si nos comparamos con países como México y Chile, por ejemplo, ellos nos llevan un buen tiempo de implementación de factura electrónica. Por eso es que la entidad fiscal dice, ok, es hora de darle un impulso adicional y meterle el tema de obligatoriedad, porque el modelo voluntario en Colombia no funcionó. Justamente para hacer un repaso de cómo ha evolucionado ya en Colombia la factura electrónica. Entonces, por allá en el 95, año 1995, arrancamos a hablar de documentos electrónicos, pero hasta el 2007 fue que se habló por primera vez de factura electrónica en Colombia. Miren que estamos hablando de hace casi 13 años. Con el decreto 1929. Ese decreto que era voluntario, era de formato libre, yo podía reportar periódicamente, lo podía aplicar de manera flexible, es decir, yo podía aplicar una parte de mi facturación electrónica a otra parte de mi facturación física. Era muy abierto, era voluntario. Ese decreto 1929 duró 8 años implementado en Colombia y de las casi 500.000 empresas que hay en el país, solamente se montó más o menos el 1% en factura electrónica. Y fue empresas que vieron como, ok, me sirve para agilizar mis procesos y demás, fueron de alguna manera visionarios y se montaron. Hacia el 2015, ya la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dice definitivamente ese modelo voluntario no funciona. La gente en Colombia, y desafortunadamente tenemos esa cultura, no hacemos las cosas si no hay una normatividad de obligatoriedad. Entonces, ¿qué hacen? Listo, saquemos la normatividad de obligatoriedad. Vamos a empezar a regular que todo el mundo se meta en factura electrónica. Desde el 2015 se empezó a regular con el decreto 2242. Salieron pautas de obligatoriedad, reglamentación y anexos técnicos de cómo iba a funcionar, los procedimientos de numeración y la factura electrónica como título o valor. Ya hacia el 2017 y 2018 se empiezan a dar ya las reglamentaciones con la primera ley, que fue la ley de financiamiento, la que se cayó el año pasado, ustedes recordarán. Muy bien, ahí ya se empieza a dar forma a la obligatoriedad. Entonces los primeros que tuvieron que entrar fueron los visionarios, los que entraron por allá en el 2000, desde el 2000, del 2007 al 2015, fueron los primeros obligados ya a migrarse al nuevo modelo de factura electrónica obligatoria. Segundo grupo, los grandes contribuyentes, las grandes empresas del país fueron los primeros obligados a entrar bajo ese modelo. Ese modelo, la DIAN de alguna manera, como yo les decía, lo que hacía era recibir el documento y almacenarlo. No había una validación, sino que la hacía después y la hacía a algunos documentos. Pero no era que la hiciera en línea como la hace hoy. Y ya
En esa normatividad, que fue ley de financiamiento, se empezó a hablar de firma digital, que es la certificación digital a la factura que garantiza el no repudio y la no modificación del documento. El año pasado, con el cambio de gobierno, con el cambio de dirección en la DIAN, se le da un nuevo impulso a la factura electrónica. Entonces, lo primero que dice la DIAN es ese modelo de que yo recibo documentos no funciona. Yo tengo que hacer la validación en línea de los documentos y la DIAN es una inversión importantísima en una plataforma que a día de hoy, y tenemos que decirlo como prestadores de servicio de factura electrónica, funciona correctamente la mayor parte del tiempo. Es diferente a la plataforma de Muisca, que de pronto a veces puede tener algún inconveniente. La de factura electrónica ha funcionado muy bien hasta el momento. Hay que anotar que se han vinculado a factura electrónica más o menos entre el 18 y 20% del total de empresas que se espera vincular. Sin embargo, hasta el momento la plataforma ha funcionado bien y valida en línea los documentos. Entonces ya no se dedica a recibir, sino que recibe, valida y devuelve validación de aceptación o rechazo. Y ya se empieza a hablar de obligatoriedad para todo el grueso de las empresas de Colombia que estaban bajo el régimen común. Entonces ya no solamente los voluntarios aquellos, los visionarios, los grandes contribuyentes, sino que ya vamos a lo que era régimen común, que hoy es responsables de IVA y de impuesto al consumo, que es el 92%, 93% de las empresas en Colombia. Fácilmente. Se migra en el año 2019 de la ley de financiamiento, que fue la que tumbó la Corte Constitucional, a la ley de crecimiento empresarial. Ahí se crea ese vacío, si ustedes de pronto alguno tiene conocimiento de esto, en la obligatoriedad del calendario por sectores, porque decían que como las resoluciones que salieron en 2019 que obligaban al régimen común o responsable de IVA a facturar, estaban basadas en la ley de crecimiento empresarial. Con el cambio de ley de crecimiento a ley de ley de financiamiento a ley de crecimiento, estaban basadas en ley de financiamiento. Y con el cambio de ley de financiamiento a ley de crecimiento, perdieron su carácter de obligatoriedad, lo cual la DIAN confirmó en un concepto jurídico. Perdón, porque nos están consultando aquí algo y queremos ver que se esté escuchando correctamente. Ok. Muy bien. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, para el año 2020, ¿qué sucede? Sale la ley de crecimiento empresarial y esa ley de crecimiento ya trae una nueva normatividad que se debe empezar a implementar. Pero entonces la DIAN va un poco más allá de un simple calendario por sectores. Y dice, muy bien, tenemos que empezar a regular los documentos equivalentes, a regular beneficios tributarios y a reglamentar todo el tema de deducciones de impuestos. ¿Sí? Toda la parte operativa de la factura electrónica, cómo va a funcionar de ahora en adelante. Y ahora sí, vamos todos para factura electrónica en el 2020. Y se los anticipo porque ya salió la resolución. Digamos que a nivel global de mercado en Colombia, todos estábamos como, bueno, se cayeron las resoluciones del año pasado, no hay obligatoriedad, estamos todos tranquilos. Bueno, les cuento que ya salió la resolución de obligatoriedad y todos los sectores económicos, todas las empresas que éramos antes régimen común, que ahora somos responsables de IVA, todos vamos a tener que entrar este mismo año. No va a haber plazos para el próximo año como alguien de pronto especuló en algún momento. No, que de pronto por el tema de COVID y demás vamos para el otro año y demás. No, ya salió la resolución. Les anticipo, todos vamos para este año. Todos. Todos los responsables de IVA impuesto al consumo. Personas naturales con ingresos mayores a 3.500 VT. Esos son más o menos 122, 123 millones de pesos del último año. Y quienes vendamos productos agrícolas o ganaderos, vamos a tener que entrar en factura electrónica. Eso. Muy rápidamente y a manera de resumen. Año 95 arranca operación de documentos electrónicos en Colombia. Documento electrónico a nivel general. 2007 inicio formal de factura electrónica, modelo voluntario. 2015 inicio formal de la masificación, modelo sin validación previa. 2019, inicio masificación, modelo con validación previa. 2020, masificación, modelo con validación previa, porque va a suceder este año. Y de aquí al 2022,
van a tener que entrar otros contribuyentes. Yo, en un concepto muy personal, no descarto, por ejemplo, no responsables de IVA, que estén matriculados como comerciantes o como establecimientos de comercio. Lo digo porque ha pasado en otros países. Y otros documentos electrónicos, como la nómina, la misma contabilidad que les nombré por allá hace un rato, documentos como el POS, que es el documento de punto de venta, pólizas de seguros, recibos y matrículas de colegios, etc., etc., etc. ¿Cuál es el tema acá? Que de aquí al 2022 la visual que tenemos es que todos vamos a tener que estar en factura electrónica. México es un país que tiene aproximadamente 8 millones y medio de contribuyentes. Entonces, ustedes se podrán imaginar que en un país como México, todos los contribuyentes prácticamente hacen factura electrónica. Desde que tengan su RUT y facturen, van para factura electrónica. Y eso ya sucedió en México. En Colombia estamos en ese camino. Justamente, les voy a contar un poquito qué pasó en otras geografías. ¿Me perdonan un momento? Muy bien. México es un país con casi 130 millones de habitantes, que tiene 8 millones de contribuyentes hoy, o ya vamos casi por 8 millones y medio, facturando electrónicamente. México arrancó en el 2008. Miren que arrancó a hablar de factura electrónica después de nosotros que arrancamos en el 2007. Evolucionó de un modelo que estaba centralizado en la entidad fiscal, la DIAN de México, que es el SAT. Ellos tenían, digamos que en un momento inicial, todo el control de la factura, es decir, ellos todo lo hacían directamente con el SAT. Y pasó a un modelo colaborativo con proveedores autorizados, que en México les llaman PAC, que en Colombia es la figura que llamamos proveedores tecnológicos. Hoy cuenta con factura electrónica, nómina electrónica, un documento comercial que se llaman adendas, que es todo como cuando se envían mercancías y demás, envío, despacho, recepción de mercancías. Esas son las adendas en México, que son electrónicas, electrónica. En México toda la contabilidad ya es electrónica. ¿Ya? Miren que ellos evolucionan mucho más rápido que nosotros, a pesar de tener una población, no solamente de habitantes, sino de contribuyentes mucho más grande. Ese es un muy buen ejemplo de cómo Colombia puede avanzar. Sigue Chile. Chile arrancó a hablar de factura en el 2003. Ellos arrancaron un poquito antes que nosotros. Fueron los de los pioneros en Latinoamérica en hablar de factura electrónica. Hoy están trabajando aún bajo un modelo operativo centralizado en la entidad fiscal. Cuentan con algunos proveedores autorizados de facturación, pero digamos que allá la mayor parte lo hace la entidad fiscal. Cuenta con factura electrónica, las mismas adendas comerciales que tienen en México ya implementadas electrónicas, toda la parte de los pagos es electrónica y la contabilidad también es electrónica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Chile tiene una población de 18 millones de habitantes. El número de contribuyentes electrónicos no llega a ser de 1 millón, son más o menos 950.000 contribuyentes. Eso facilita que la entidad fiscal de Chile, que es el CISI, como la de Chile, pueda manejar un poquito más centralizado todo, porque pues hablamos de que no es un contribuyente tan alto, no es un número de contribuyentes tan alto como lo es, por ejemplo, en México. Y tenemos el módulo intermedio que fue Perú. Perú arrancó en firme desde el 2014. Inició siguiendo el modelo centralizado chileno, todo centralizado en la SUNAT, que es como la DIAN de Perú. Con el tiempo fue evolucionando hacia un modelo colaborativo con proveedores autorizados que se llama OCE. Hoy ya implementó la factura electrónica y la boleta electrónica, que es como hagamos de cuenta el POS. ¿Por qué migró Perú del modelo chileno a un modelo un poquito más descentralizado? Básicamente porque vio la necesidad, porque es que en Perú hablamos de que la población de contribuyentes puede ser casi el doble de la de Chile. Entonces, para la entidad fiscal del SUNAT fue un poquito más complejo manejar el solito de manera centralizada toda la operación. Tuvo que empezar a apalancarse en proveedores y en proveedores que incluso en los casos como México y Perú manejan ellos mismos la validación de los documentos. Ya no tiene que ir hasta la entidad fiscal a validar, sino el mismo proveedor valida los documentos. Hasta allá han llegado ellos.
Nosotros apenas vamos en ese camino. Aquí toda la validación está centralizada en la DIAN y la operación sí está descentralizada entre DIAN y proveedores tecnológicos. En Colombia hablamos que somos más o menos 50 millones de habitantes y que la población de contribuyentes puede llegar a ser más o menos de unos 3 millones y medio a 4 millones de contribuyentes, para que nos llevemos una idea de hacia dónde vamos y qué modelo puede ser el que se llegue a aplicar en el país. Perdón, me voy a devolver nuevamente a Facebook y a YouTube para mirar si tenemos alguna consulta o mirar si tenemos algún reporte de algo que no esté funcionando correctamente. Nos dice Yadira Polo que hay problemas de conexión, entonces vamos a responderle a Yadira y a todos. Recuerden, por favor, que si tienen problemas de conexión, les recomendamos dejar su correo a través de este chat para compartirles la presentación completa con audio. Listo, ya he visto que algunas personas están dejándonos su correo electrónico. Eso me parece muy bien, tanto esto por el lado de Facebook y en YouTube. Perfecto, me dicen que en YouTube no hay inconveniente e igualmente nos están dejando sus correos electrónicos. Como les digo, esto va a ser para poderles compartir toda la presentación por si nos perdimos algo. Muy bien. Muy rápidamente, vamos a hablar de beneficios de implementar factura electrónica. Esto ya lo habíamos hablado en la charla anterior, con lo cual no me voy a extender en estos beneficios. Número 1, nos elimina riesgos del envío de facturas físicas. Tiempos, tanto en la ciudad como en otra ciudad, que pueden ser promedio entre 1 y 5 días. Errores en la entrega, cuando la mandamos sobre todo por courier o mensajería que nos la entregan donde no es. Ese error, esos riesgos nos ayuda a eliminar la factura electrónica. Y pérdida de documentos, cuando definitivamente no es que se equivocan en la entrega, sino que el documento se perdió. Con factura electrónica, esto, de acuerdo a todo lo que yo les he venido comentando, prácticamente no va a suceder. Si un cliente me dice yo no la recibí y yo lo tengo en la línea, yo en mi plataforma, ¿qué puedo hacer? Oprimo un botón y ya la tiene nuevamente. Con un botón que yo oprima, él ya la tiene nuevamente en su bandeja y lo puedo confirmar en línea. Ah, que todavía no se preocupe, vea, vaya, consulten la DIAN, porque la DIAN va a tener una plataforma de registro y vea la que allá está. Y la tengo con el aceptado. Entonces, el tema de pérdida de los documentos va a ser muy difícil de que se dé con factura electrónica. Segundo, nos ayuda a formalizar relaciones de negocio, nos da confiabilidad y seguridad en las transacciones. Yo hago la transacción más tranquilo, confío más en quien me emite una factura electrónica. ¿Por qué? Porque es un proceso de habilitación en la DIAN. Entonces yo sé que se formalizó. Nos da entrada a un ciclo completamente digital de procesos. Y como les decía, nos ayuda no solamente a mejorar el proceso de erradicación, sino también de revisión, aceptación y causación de las facturas. Ya no nos pasa que la factura, como se perdió, al otro mes nos piden cambiarla. Entonces ya, si yo le hago una buena trazabilidad a mi cliente, garantizo que él recibió su factura este mes, o no que la recibió, sino que la vio, y él ya puede empezar con su proceso de causación y pago, o de contabilización y pago. O si no hace la contabilización, de ir al banco y pagar. O si no quiere ir al banco y pagar, de meterse a su plataforma virtual y hacer un pago electrónico. Nos dinamiza las transacciones, nos reduce, como les digo, los tiempos de entrega de días, que yo me podía demorar entregando una factura, a 1 minuto 23 segundos, que me demoré yo entregando una factura hace un rato, desde que la empecé a hacer. 1 minuto 23 segundos mi cliente ya la tenía. 2, nos permite financiar capital mediante operaciones como factoring. Factura electrónica va a dar la entrada al factoring electrónico. De una vez se los comento, va a haber factoring electrónico en Colombia. Esto ya se está empezando a regular. En la resolución 42 del 2020, de la cual les voy a hablar en un momento, ya se está empezando a hablar de registro en la DIAN de facturas electrónicas. Ese es el paso previo para iniciar el factoring.
¿Qué es factoring para quien no lo conoce? Es compra y venta de facturas. Yo tengo una factura 90 días, pero necesito la plata hoy. ¿Qué hago? Me voy a una entidad autorizada en factoring, le vendo la factura con una tasa de descuento. Tasa de descuento es que si mi factura valía 10 millones de pesos, me van a pagar 9 millones y medio, ejemplo, y yo voy a tener mi plata hoy. Y esa entidad se va a encargar de cobrar esa factura al término de los 90 días. Nos permite la factura electrónica, además del factoring, tener información en línea. Yo no tengo que estar esperando al final del mes para saber cuánto he vendido. Si yo quiero saber cuánto he vendido a hoy 7 de mayo, a las casi 11 de la mañana, pues me meto, reviso, saco un informe del 1 al 7 de mayo y sé cuánto he vendido al 7 de mayo. No tengo que esperar al final del mes al informe del contador. Y nos va a permitir agilizar reportes ante la entidad fiscal y garantizar temas de devoluciones de impuestos. Esto es muy importante. Dentro de los beneficios que vienen en factura electrónica está que nos va a agilizar toda la parte de reportes ante la entidad fiscal. No es que el contador se va a quedar sin trabajo, no. El contador nos va a dar valor desde donde nos debe dar valor, que es todo el tema de consultoría y asesoría tributaria. Pero ya no va a tener que estar diligenciando una cantidad de informes, porque esto ya se va a facilitar con la factura electrónica. Sobre todo cuando todos entremos en el mismo ecosistema. Eso también lo que hace es facilitar la devolución de impuestos. Ya la DIAN no tiene que sentarse con el cartapacho de documentos que le pasamos a revisar uno por uno y hacer una auditoría. No, yo le presento mi solicitud cuando aplique y él lo que va a hacer es tomar esa solicitud de devolución de impuestos, la va a cotejar con lo que él tiene y si le aplica, si le hace match, perfecto. O incluso, cuando ya todos estemos en factura electrónica, lo que puede suceder es que la misma DIAN de manera autónoma nos diga, usted me debe esto de impuesto o yo le debo a usted esa devolución. Es a lo que se quiere llegar. Otro beneficio muy importante de implementar factura electrónica. Ahorro en costos y reducción de reprocesos. ¿Qué costo nos ahorramos? El almacenamiento físico. Desde la Z hasta la bodega. Acuérdense que las facturas hay que guardarlas por 5 años. Esos son costos. Así sea poquito, así sea mucho. Muchas veces son costos que no vemos, pero están ahí. Nos ahorramos ese almacenamiento físico de documentos. 2, la mensajería. Pues si yo tenía que enviar al mensajero a radicar facturas todo el día, pues ya lo voy a enviar a radicar tal vez el 50% de mis facturas, porque todos no entraban en factura electrónica. Y de aquí a final de año que todos entremos, pues muy seguramente la carga de facturas del mensajero va a ser del 10% de lo que él tenga que radicar. ¿Eso a qué nos lleva? No a pedirles despedir al mensajero. En esto somos claros siempre que hablamos del tema. Ya tenemos un mensajero en nómina, pongámoslo a que nos dé valor en otra labor. Enseñémosle a vender. Si el hombre le gusta el tema técnico, ¿por qué no le enseñamos a manejar la plataforma y que aprenda a facturar? Ese tipo de cosas lo que nos permiten es dar mayor valor aprovechando mejor los recursos que tenemos. También ahorramos en suministros, todo el tema de impresión de las facturas. Ahorramos bastante. Dejamos de imprimir en papel, dejamos de gastar en insumos para la impresora, en tinta, le ayudamos al medio ambiente. Hay un costo financiero que también nos estamos ahorrando, que es el de los reprocesos. Entonces, como yo no tengo que cambiar tanto mis facturas, mis fechas de cobro no se me están postergando, porque ustedes saben que muchas veces cuando yo cambio mis facturas, a mí me dicen cámbiamela con fecha este mes. Muchas veces el periodo de pago me lo corren también, pero yo sí tengo que asumir unos costos fijos. Nómina, servicios, arrendamientos, etc, etc, etc. ¿Qué hago yo para eso? Pues voy a una entidad financiera a que me haga un préstamo, obviamente con el costo de unos intereses, o al empresario amigo que me preste plata, para yo cubrir los costos fijos de este mes, pero pues difícilmente me lo va a prestar sin un interés, así sea bajito. Esos son costos financieros. El costo del dinero en el tiempo, los intereses, yo me los estoy ahorrando porque, como les digo, el tema del reproceso de la facturación, pues se va a reducir de una manera muy importante. Y no solamente a nivel de dinero, sino también a nivel de procesos. O sea, es volver yo a sentarme, ay, otra vez me dijo este señor que le facturé 80 ítems en una sola factura, vuélvamela a hacer. Entonces, sentarme o sentar la persona que hace la facturación
a volver a hacer todo. Y es dejar de dedicarle tiempo a reprocesos. Simplemente yo envié mi factura, se radicó, perfecto, ya me la aceptó, va, paga y yo ya me olvido del tema. No, me la rechazó, perfecto. Él me rechazó la factura, ¿cómo la corrijo? Con una nota de crédito, vuelvo y hago la factura. ¿Cuánto me demora haciendo la nota de crédito y la factura? 3 minutos. En 3 minutos ya tengo corregida la factura. Entonces es eso. Muy bien, antes de hacer un repaso de cómo nos aporta factura electrónica en tiempos de aislamiento inteligente, voy a irme nuevamente a Facebook y a YouTube a ver si de pronto hay dudas o inquietudes. Muy bien, ya Yaira nos dejó su correo en Facebook, ya lo estamos viendo y vamos a ver si en YouTube tenemos alguna otra duda. Perfecto, no hay nada por el momento. Continuemos. Muy bien, entonces vamos a pasar la factura electrónica al tablero. ¿En qué nos ayuda ahorita la factura electrónica en tiempos de aislamiento? Uno, comercio digital. El 80% del comercio se ha volcado hoy al tema digital porque nos tocó. Factura electrónica, ¿qué hace? Ayudarnos a cerrar ese ciclo. Entonces yo puedo venderle por correo, por una plataforma de comercio electrónico, por teléfono a mi cliente. ¿Cómo cierro la venta? ¿Cómo cierro el proceso? Le hago una factura electrónica. Miren el caso que yo les contaba hace un rato. Si yo no tuviese factura electrónica, seguramente me había enredado, porque yo cómo le hago llegar a mi cliente que está en Medellín una factura hoy. Tendría que hacerlo por courier. Con suerte le va a llegar en unos 3 días. La factura hoy me metí, ¿qué le pedí? Su root para poderlo crear como cliente. Le hice su factura, menos de minuto y medio ya la tenía. Entonces, una venta que cerramos de manera digital, cerramos el ciclo con factura electrónica. Y yo ya estoy tranquilo, porque ya sé que él ya la tiene y que me va a pagar seguramente esta misma semana. Simplemente lo que hacemos es de pronto pedirle a alguien del equipo que le eche una llamadita para confirmar pues que ya la haya visto, porque la factura ya la recibió. Nos conecta con el mundo. Factura exportación. Así como en Colombia se están empezando a demandar bienes y soluciones, en el mundo también. Hablen con la Cámara de Comercio. Hablen con las entidades aliadas de la Cámara de Comercio. Hablemos con un Banco Oldex, con el mismo ProColombia. Se están abriendo necesidades a nivel mundial. Hay países que están demandando muchos bienes y servicios. ¿Factura electrónica en qué me ayuda? Pues que la factura electrónica de exportación también la puedo hacer electrónica. Yo no necesito hacer la física, ni irme hasta la oficina a hacer la factura y pegarla ya no. La puedo hacer electrónica. Y mi cliente lo mismo, no importa si está en Medellín, como el caso que les contaba ahora, o si está en Singapur. Igual, recibe la factura en minuto y medio, 2 minutos, ya la tiene. Entonces nos ayuda a conectarnos con el mundo y a ver lo bueno dentro de lo malo. Pues sabemos que esta es una situación difícil, pero pues bueno, tratemos de darle la vuelta a la situación. Yo estoy seguro que entre todos lo podemos hacer. Trae beneficios tributarios. Entonces, muy rápidamente, régimen simple. Puedo acceder a régimen simple de tributación. Nos simplifica de pagar 6 o 7 impuestos del orden local y nacional a pagar uno. Y que tiene que ver con un porcentaje sobre los ingresos brutos que nosotros generamos. Entonces, al ser un porcentaje sobre los ingresos brutos que generamos, si estamos generando poquitos ingresos, pues ¿cómo creen que se va a correlacionar el pago del impuesto? Pues que se va a reducir. Así funciona el régimen simple. Requisito para régimen simple, hacer factura electrónica. Deducibles para fiscales. También tenemos en régimen simple. Deducibles por recibir pagos electrónicos. Hoy los pagos electrónicos están creciendo como nunca. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ir a los bancos, no se quiere exponer. Entonces los pagos electrónicos están creciendo. Si yo estoy en régimen simple, me puedo hacer deducible de mis impuestos por pagos electrónicos. ¿Qué hago para hacer régimen simple? Factura electrónica. Y cumplir con otros requisitos. Este régimen simple sobre todo es para mediana y pequeña empresa. Entonces, importante que lo puedan ver. 2, días sin IVA. En ley de crecimiento empresarial salió que va a haber 3 días sin IVA este año.
Apenas empieza a reanudar el tema del comercio, créanme, de lo primero que va a hacer el gobierno es tomar todas esas herramientas legales que tenga y empezar a implementarlas. ¿Qué es de lo primero que va a hacer con el tema de comercio? Los 3 días sin IVA. ¿Qué tengo que hacer para poder vender sin IVA durante 3 días en el año? Mis productos excluidos de IVA y poder sacar mi publicidad. Compre aquí que el día X va a ser sin IVA. Hacerlo por factura electrónica. Es uno de los requisitos que vamos a tener para ese día. Las transacciones que se hagan en los días sin IVA deben ser en factura electrónica. Y 3, devoluciones de impuestos. Según Ley de Crecimiento Empresarial, si yo reporto en mis costos y gastos deducibles de IVA y de renta más del 85% en factura electrónica, puedo ser sujeto de devolución automática. Es decir, que yo ni siquiera tenga que ir a la DIAN a pedir devolución. Y muy seguramente cuando todos estemos en factura electrónica es hacia donde tiende hacia donde vamos a atender, a que hayan devoluciones automáticas de impuestos. Cuarto, importantísimo, el tema de bioseguridad. Y aquí nosotros hacemos un llamado a todos los empresarios. Factura electrónica nos ayuda a reducir drásticamente el contacto físico, al menos en lo que es el proceso de facturación y venta. Nos ayuda a reducir desplazamientos. Nos ayuda a cumplir con la resolución de protocolos de bioseguridad que sacó el Ministerio de Salud, que habla, entre otras cosas, de evitar contactos físicos, de establecer, por ejemplo, horarios para visitas con proveedores y clientes, de evitar al máximo el contacto con el dinero, el papel moneda, de evitar al máximo el compartir documentos de manera interna y mucho más si vienen de afuera y no sabemos por cuántas manos pasó. Factura electrónica nos ayuda básicamente con todo el tema de bioseguridad. Nos ayuda a cumplir con varios de los protocolos de bioseguridad. De hecho, pues digamos que el gobierno pudo haber colocado un protocolo de bioseguridad que era la implementación de factura electrónica, no lo puso tácito, pero factura electrónica sí nos ayuda a cumplir con varios parámetros de esos protocolos de bioseguridad en cuanto a mantener la distancia interna entre empleados y externa con proveedores. Si yo le envío al proveedor, a mi cliente su factura electrónica, perfecto. Por correo electrónico, la tuvo muy brevemente y yo no tuve que ir ni desplazarme ni ir a entrar en contacto en ese momento con él. A la inversa, si a mí es un proveedor el que me emite la factura electrónica, lo mismo, yo la recibo, yo le doy la aceptación o rechazo en el momento por el aplicativo que lo maneje, un correo electrónico o una plataforma, y a él también ya le llega su aceptado. No tenemos que entrar en contacto. Nos adentran en una Colombia digital. Ese es un reto que Colombia estaba pendiente de afrontar. Miren desde hace cuánto. Desde el 95 estamos hablando de documentos electrónicos. Nos llegó el momento. Desafortunadamente, nos está forzando un agente externo. Pero pues es la oportunidad para entrar en el entorno de economía digital que tanto necesita Colombia desde hace años. Y nos ayuda con la continuidad del negocio. Sumando todo lo anterior, pues yo de cierta manera le puedo dar tranquilidad a mi cliente de que yo le puedo vender en ese momento. El mismo Ministerio de Industria y Comercio ha sacado decretos en los cuales ha facilitado las labores de los couriers, de domicilios, etcétera, que pueden movilizarse. La gente que trabaja en logística y almacenamiento puede trabajar. Esto es para no detener del todo el aparato económico productivo del país. Yo lo puedo complementar con un comercio digital y con una factura electrónica. Reduzco al máximo los temas de contacto y demás, y lo que estoy haciendo es aportarle a la economía del país, que en este momento, créanme, que nos necesita. Nos necesita bien, porque primero hay que pensar en la salud, pero también nos necesita produciendo. Bueno, muy bien. Antes de pasar al tema normativo, que es la novedad que tenemos para ustedes, me voy a ir nuevamente a Facebook y a YouTube a revisar si no tenemos consultas o algo que nos... Ok, perfecto. No hay nada todavía. Vamos a mirar por acá. A ver. Muy bien. Todavía no hay consultas. Bueno, aquí vamos con la primicia.
para ustedes, empresarios, queridos empresarios del norte del Tolima, y para la Cámara de Comercio de Honda, el día de ayer fue publicada por la DIAN la resolución 42 del 2020. Esta resolución, como les comenté, estaba pendiente por salir hace ya varias semanas, desde que se declaró que las resoluciones anteriores no tenían el carácter de obligatoriedad. Todos entramos como en un estado de espera. Bueno, y ahora que no hay obligatoriedad, ¿qué hacemos? Bueno, el día de ayer ya fue reglamentada esta resolución. No solamente habla del calendario de obligatoriedad por sectores económicos, habla de muchos aspectos que reglamentan no solo la factura electrónica, sino lo que va a ser el sistema de facturación electrónica, que ya empezamos allí a hablar de un ecosistema electrónico de documentos que se vienen de aquí por lo menos a 2 o 5 años. Entonces, es una resolución bastante extensa porque viene con un anexo técnico también. Esa resolución tiene casi 800 páginas. Sin embargo, nosotros para ustedes hemos sacado un resumen de algunos puntos clave que tiene esa resolución. Primero, determina sujetos y operaciones obligadas a facturar. ¿Quiénes son obligados? ¿Quiénes no son obligados a facturar? Dos, habla del documento equivalente electrónico. 12 documentos equivalentes que hay vigentes hoy en Colombia. POS, boleta de cine, boleta de ingreso a espectáculos públicos, documento de servicios públicos, extracto bancario, documento de la bolsa de valores, documento de la bolsa mercantil agropecuaria, tiquetes aéreos, tiquetes de transporte de pasajeros. ¿Cuál más es el que está ahí? Que se me olvidan. Son 12. Bueno, a ver si los recuerdo. El documento de servicios públicos. Y me quedan faltando 2 que se los quedo debiendo. Esos 12 documentos hacen parte de un ecosistema de documentos equivalentes, es decir, hoy equivalen a una factura. Lo que está diciendo la DIAN es que esos 12 documentos, aparte que ya tenemos la normatividad de factura electrónica, esos 12 documentos de aquí al 30 de junio del 2021 también van a ser electrónicos. O sea, no solamente la factura, sino esos equivalentes también. Y también que está diciendo la DIAN, que esto, digamos, no lo hemos visto todavía en la resolución, porque como les digo, es bastante extensa y hay que estudiarla con mucho criterio. Pero hay unos documentos que tienden también a migrarse a factura electrónica que hoy funcionan como equivalentes. Es diferente que sea un documento equivalente electrónico a que sea un documento equivalente que haya que migrar a factura electrónica. Ahí, ¿cuáles son los principales de los que habla la DIAN? Recibos de matrículas y pensiones de colegios y universidades. El documento equivalente de propiedad horizontal, de administración de propiedad horizontal. Las pólizas de seguro, los contratos de medicina prepagada, entre otros. Entonces, para que se vayan llevando una idea de todos los documentos que van a entrar dentro de este ecosistema. Ya no es solamente la factura de compra y venta de bienes y servicios, sino es un ecosistema de documentos el que va a tener que entrar dentro de factura electrónica. Habla del tan mencionado calendario de implementación por sectores económicos. En un momento se los voy a detallar. Igual, pues, para quienes están siguiendo la transmisión en Facebook, lo pueden ver en la presentación. Quienes la estén siguiendo por YouTube, no se preocupen. Se las voy a nombrar en un momento y aparte en los correos que me están poniendo, les vamos a enviar la presentación. Habla de características, condiciones y mecanismos de todos los sistemas de facturación. Entonces ya no solamente dice que son las facturas obligadas o los documentos equivalentes obligados, sino cómo deben empezar a operar. Ya nos empieza a dar visos, por ejemplo, de cómo va a funcionar el documento equivalente electrónico. Nos habla del registro de facturas electrónicas Radian. Ese es el que yo les digo que va a ser la base del factoring electrónico, porque a partir de ahí se va a poder registrar las facturas en un registro único de la DIAN con los estados correspondientes. Si tiene algún aval, si tiene algún endoso, el endoso seguramente va a ser electrónico. Si la factura está paga, si no está paga, todos los estados que tienen la factura para saber si se puede comercializar o no, van a poder estar allí en el Radian, que va a ser, como les digo, la base del factoring electrónico. Nos habla del sistema de facturación electrónica, el ecosistema. Entonces ya no es solamente la factura, el documento equivalente electrónico, sino las importaciones, la nómina y nos habla también ya de contabilidad electrónica.
¿Se acuerdan que vamos siguiendo el camino de Chile, de México, etcétera? Bueno, ya se empezó a hablar de contabilidad electrónica en Colombia. No dice cuándo va a ser, no dice cómo va a ser, eso lo va a reglamentar después la DIAN, pero ya está hablando en esa resolución de que va a haber contabilidad electrónica en Colombia. Habla de la sanción a contribuyentes que no emitan facturas siendo obligados, para ser muy escueto, habla de cierre del establecimiento y habla de plazos y deducibles. Entonces, por allá la ley de crecimiento y el decreto 358 de Minhacienda decían que yo no me podía deducir temas de POS o lo que yo compré en un punto de venta, y que el máximo, el 30% de lo que yo me fuera a deducir este año de costos y gastos de impuestos tendría que ser en factura física. Bueno, pues aquí ya la resolución 42 nos hace una precisión ahí. Nos dice, por ejemplo, que el tema de POS yo lo puedo utilizar como deducible hasta el 1 de noviembre. ¿Sí? Ya a partir de ahí, si no lo va a poder utilizar. Y me habla que el 30% en factura física básicamente va a aplicar a partir de noviembre. O sea, va a ser para noviembre y diciembre. ¿Sí? Ese 30% que es que yo de lo que me vaya a deducir en noviembre y en diciembre de impuesto de IVA y de renta, por lo menos el 70% debe ser en factura electrónica. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, el tan mentado calendario por sectores económicos. ¿Cómo quedó? Sectores dentro de otros, porque créanme que hay más de 400 sectores económicos, pero los principales, que yo les voy a nombrar en este momento. Hidrocarburos, editorial, audiovisual, telecomunicaciones, asociativo, mantenimiento y reparación técnica, fúnebre y peluquería, van para el mes de junio, 15 de junio, para ser más preciso. Deben estar facturando, no registrándose, facturando electrónicamente. Hay muchas empresas de ese sector que ya lo hicieron. Maravilloso por ellos, ya están trabajando, entraron en el modelo voluntario. Me parece excelente. Los que no lo han hecho, por favor, si ustedes de pronto como asistentes a la charla tienen conocimiento de empresas que no lo hayan hecho y que pertenezcan a sus sectores, la invitación es a que los inviten. Me perdonan la redundancia, pero sería bueno que los fuéramos invitando, porque ya es 15 de junio y ya la DIAN a partir de ahí, yo creería que no va a dar más plazos. Segundo, comercio al por mayor, procesamiento y elaboración de alimentos, alcohol y tabaco, textil y cueros, julio, 1 de julio. Publicidad, ingeniería, salud, diseño y fotografía van para agosto. Comercio al por menor, sector público, actividades jurídicas o de empresas de actividades jurídicas y de consultoría para septiembre. Fabricación de papel, impresión, productos químicos, agroquímicos, vidrio, plástico, metal, financieros, el sector financiero, educación, servicios de energía, ambientales e inmobiliarios van para octubre. Y toda la parte automotriz, artes, literatura, juegos, entidades deportivas y de recreación y esparcimiento, construcción, transporte, alojamiento, hay toda la parte hotelera, agrícola, perdón, ganadero, piscícola, agencias de viaje y otros más van para noviembre. Después de noviembre no hay más sectores. Todos los sectores están condensados entre junio y noviembre. Todos los sectores productivos están condensados entre junio y noviembre. Los que están habilitados en la DIAN ya están establecidos dentro de ese régimen de obligatoriedad por sectores económicos, entre junio y noviembre. Hacemos la cuenta que son más o menos 400.000 empresas. Entonces, ¿la invitación cuál es? Sin importar si yo estoy en junio o si voy para noviembre, por favor, tratemos de anticiparnos. Porque créanme que esto va a generar un tema fuerte de que todo el mundo se va a querer montar a factura electrónica. Y en la medida de la llegada de las obligatoriedades, si yo estoy obligado para el 1 de julio y yo voy a revisar esto el 25 de junio, ¿qué me puede indicar eso? Que yo, mientras hago mi proceso de habilitación, dependiendo con quién lo haga, puede que ni siquiera pueda facturar los primeros días de julio, porque no voy a poder facturar. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Existen soluciones que les manejan a ustedes unos tiempos de habilitación muy retadores. Ahí obviamente nos incluimos.
manejamos tiempos de hasta menos de 2 horas de habilitación. Sin embargo, la invitación por el número tan elevado de empresas es a que no se confíen, por favor, y traten de entrar con tiempo. Si alguien quiere consultar en detalle por su código de actividad económica, el que tenemos en el RUT, en la casilla 46, si quiere consultar, lo puede hacer en nuestra página web. Ahora al final yo les voy a dar la página web. Si quieren les escribo la URL allí por los chats para que puedan consultar con detalle cuándo tienen que empezar a facturar. Muy bien. Y ahí me perdonan, antes de continuar, voy a ver si tenemos de pronto alguna pregunta. No, nos dejan un correo electrónico por Facebook. Por YouTube tampoco tenemos preguntas. Muy bien. Muy bien, para continuar. Entonces, nosotros como Facturo Colombia, y pues digamos que es una iniciativa que trabajamos para todo el tema de aislamiento, sabemos que los empresarios necesitamos apoyarnos entre todos. Por eso, entramos con una oferta de beneficios al programa Colombia Emprende e Innova de Impulsa, que es una entidad del Ministerio de Industria y Comercio, y FedeSoft, que es la Federación de Software de Colombia. Ese programa Colombia Emprende e Innova, para poder hacer parte de él, pues básicamente lo que hay que hacer es eso, establecer una oferta de beneficios para los empresarios. Hay una oferta de beneficios para ustedes en el momento de vincularse con Facturo. ¿Qué les invitaría yo? Ahí en la página, para quienes lo están viendo en Facebook, están los puntos de contacto. Para quienes están desde YouTube, se los dicto, es www.facturo.com.co, teléfono en Bogotá, 495-4044 y línea a nivel nacional 305-940-6600. A esos puntos de contacto pueden comunicarse y consultar cuáles son esos beneficios que a ustedes les aplican. Ideal pues que ustedes indiquen que estuvieron en la charla de la Cámara de Comercio de Ondaguado hacia el norte del Tolima para ver qué beneficios les pueden aplicar a ustedes como facturadores electrónicos o para quienes se vayan a vincular ahora en la contingencia. ¿Listo? Todo como parte del programa Colombia Emprende e Innova. Muy bien. Vamos a abrir el espacio a dudas y consultas de los asistentes. Todavía no he visto. Voy a dar un minuto, si les parece, por si de pronto alguien quiere formular alguna pregunta, alguna consulta, que no lo pueda hacer, por favor, a través del chat, bien sea de Facebook o de YouTube, y con muchísimo gusto se las vamos a responder. Voy a quedar aquí muy atento. Vamos a dar ese minutico para ver si de pronto alguien tiene alguna pregunta que nos quiera formular. Con todo el gusto lo puede hacer. No veo todavía nada. No veo consultas, no veo preguntas. De cualquier manera, si alguien tiene alguna duda o alguna consulta referente a lo que charlamos, nos la puede hacer llegar, bien sea a través de la cámara, a través de los perfiles en Facebook y YouTube de Facturo Colombia, nos las puede hacer llegar a los puntos de contacto que les di hace un momento. Creo que por aquí hay una pregunta. Yaira Polo nos pregunta si operamos en todo el país. La respuesta es sí. Al ser un servicio que se presta de manera 100% virtual, podemos operar en todo el territorio nacional, desde Punta Gallinas en La Guajira hasta el río Amazonas y desde Nuquí en el Chocó hasta la frontera con Venezuela en Arauca. No tenemos problema en operar en todo el país. Como les decía, si de pronto tienen alguna pregunta adicional, algo más que quieran saber, con muchísimo gusto les podemos atender. Si lo quieren formular por el conducto de la cámara, perfecto, no hay ningún problema. Si lo quieren hacer en los puntos de contacto de Facturo, tampoco hay ningún problema, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Eso pues para preguntas posteriores. Creo que acá tenemos una pregunta. Ah, no, era una complementariedad de Yadir Apolo por Facebook a la pregunta anterior.
que ya fue resuelta. Sin embargo, por si de pronto Yaira no nos escuchó, vamos a indicarlo en el chat. En respuesta a Yaira. Tenemos otra pregunta. Aquí tenemos, esto de hacerlo a nivel nacional era respuesta a Yaira Polo en Facebook. El señor John Freddy Quindío nos pregunta, para el sector de ferretería, entonces empezamos a partir del 1 de noviembre porque estaba para junio. Sí, John Freddy, hubo unos movimientos en cuanto al calendario. Varias actividades económicas se vieron o adelantadas o postergadas. Eso pues debido a un análisis que hizo la DIAN de todo el tema de reactivación económica. Entonces sí hubo algunos sectores que se movieron. Sin embargo, yo, si quieren, les voy a indicar acá para que lo puedan consultar. Porque creo que esto es así. Sí, es así. Facturo.com.co/CU. Acabo de poner en el chat, y lo voy a poner también en el de YouTube, un link que nos va a permitir ingresar a consultar con nuestra actividad económica, más específicamente cuándo debemos empezar a facturar. Uy, espérenme porque esto me quedó aquí feo. Slash. Listo, ya lo puse también por YouTube. Para que puedan entrar a consultar ya más específicamente con su actividad económica cuándo deben empezar a facturar. ¿Listo? Pero sí es posible que, en respuesta al señor John Freddy, se haya movido su obligatoriedad. Sin embargo, como decía, la recomendación es que tratemos de entrar lo más pronto, no solamente porque nos apoya con el tema de la contingencia, sino para evitar después temas de congestión con la entrada masiva de facturadores electrónicos. Nos hace a través de Facebook una pregunta Juliana Castañeda. Dice, buenos días, tengo una inquietud. Yo me encuentro ubicada en la zona del Chocó y no todos los clientes manejan correo electrónico para hacer llegar las facturas. Bueno, cuando yo hago mi factura electrónica, yo puedo o enviarla por correo electrónico o también la puedo imprimir. El medio de entrega de la factura electrónica se puede pactar con el cliente. Lo importante es que yo estoy reportando la factura a la DIAN. Ya después de que la DIAN me haya aceptado, yo esa factura la puedo o enviar por correo electrónico o incluso la puedo imprimir también. Yo la puedo imprimir también sin ningún problema. No, y no hay inconveniente. Yo esa factura electrónica también la puedo imprimir, la representación gráfica, para poder hacérsela llegar a para podérsela hacer llegar a mi cliente. Lo que sí va a ser más difícil va a ser el XML, porque ese sí no lo puedo imprimir. Ese sí no lo puedo imprimir, o digamos que no sería práctico imprimir un formato de código. Pero la representación gráfica sí la puedo imprimir y esa pues se le puede hacer llegar al cliente. De todas maneras, pues digamos que gran parte de las iniciativas que se están llevando a cabo en este momento es de masificar el uso de herramientas digitales a nivel nacional. Entonces, esto, pues digamos que lo que facilita es el acceso a tecnologías de la información a las personas y que poco a poco todos tengamos que estar entrando en esa onda de utilizar medios digitales. Muy posiblemente para Juliana, sus clientes si se encuentra ubicada en la zona del Chocó, sus clientes en algún momento van a tener que empezar a mirar temas de correo electrónico, posiblemente, y sobre todo si manejan empresa. Ahora, yo con una representación gráfica, pues me sale en PDF, yo la puedo imprimir, yo la puedo enviar hasta por WhatsApp si quiero, eso no tiene problema. Desde que yo ya la haya formalizado con la DIAN y desde que mi cliente me dé una aceptación, sea cual sea el método que lo haga para estos casos específicos, pues yo lo puedo manejar. Ahora, para los demás casos, sí sería recomendable manejarlo por correo electrónico. Creo que es la herramienta más confiable y más segura que nosotros podemos manejar. Y sobre todo si lo hacemos desde nuestra plataforma, porque pues ya lo que hace él es ayudarnos a llevar toda esa trazabilidad de la entrega de la factura. ¿Listo? Bueno,
Creo que no tenemos más preguntas, ni por Facebook ni por YouTube. Voy a mirar si de pronto por YouTube hay algo, perdón. Hay uno, dos correos, tres correos. No, no hay preguntas. Y vamos a ver por Facebook si tenemos algo más. No, no tenemos más preguntas. Solamente pues las personas que nos colocaron su correo, muy juiciosamente, pues a quien se les va a hacer llegar la información sin inconveniente. Les recuerdo, personas que de pronto hayan tenido intermitencia en la charla y que quieran ver la información, con mucho gusto, por favor, en los chats, tanto de Facebook como de YouTube, nos pueden dejar sus correos electrónicos quienes no lo hayan hecho y hayan tenido algún tipo de intermitencia con la charla y con mucho gusto les hacemos llegar el link con la información. ¿Listo? Bueno, pues básicamente eso era pues el contenido que queríamos transmitirles. Perdón. El día de hoy, como Cámara de Comercio de Honda, Guado hacia el norte del Tolima y Facturo, queríamos contarles a ustedes, pues, como primero un tema de contexto de qué es la factura electrónica para que podamos entender mucho mejor qué viene después. Entonces, ya después en qué nos aporta, en qué nos ayuda, empezar a entender muy bien cómo va a funcionar todo el tema de los documentos electrónicos equivalentes, todo lo que viene en adelante, pero pues digamos que la idea de hoy era darles una buena base para que ustedes puedan empezar a entender ya todo lo demás. Empezar a entender qué es eso de factura electrónica y poder trabajarlo de una manera pues mucho más fácil, que sea más sencillo. Creo que por Facebook, no sé si hay alguien. Nos están haciendo otra pregunta. El señor John Freddy Quindío. La factura por computador, y me perdonan, le va a responder la pregunta al señor John Freddy. Me nos pregunta, y para todos, si la factura por computador queda anulada con la factura electrónica. Sí, señor, así es. Una vez que yo entro en factura electrónica, ya la factura por computador o la resolución que teníamos de factura por computador ya no tiene vigencia. Ya la que va a tener vigencia es la electrónica. Esto aplica para factura por computador y para factura física. ¿Sí? Entonces, pues, desde que yo haga mi habilitación en factura electrónica, ya yo sigo facturando electrónicamente y ahí ya no me devuelvo a factura por computador ni a factura física. Con excepción, si tengo algún tema de contingencia en la cual los servicios de la DIAN, por ejemplo, no estén funcionando y se declare una contingencia o tenga problemas en mi plataforma de facturación electrónica. En ese caso, y solo en ese caso, yo puedo expedir o factura por computador o factura física. Pero esto hay que hacerlo con una numeración de contingencia específica que da la DIAN. No es que yo lo hago con una numeración X, ni no. Cuando yo hago mi habilitación en factura electrónica, yo a la DIAN le pido una numeración por contingencia. Y esa numeración la utilizo única y exclusivamente cuando tengo problemas. Ahora, ¿cuál es el compromiso de utilizar factura por contingencia? Que cuando se restablezcan los problemas, cuando se supere la contingencia o el inconveniente, yo tengo 48 horas para hacerle llegar la factura electrónica a la DIAN. Eso en respuesta al señor John Freddy. Entonces, voy a dejarles acá, si quieren, pues de todas maneras, por si tienen de pronto alguna duda o inquietud, les voy a dejar nuestros números telefónicos. Antes, ese es en Bogotá, el que estoy apuntando acá. Y les voy a dejar uno a nivel nacional. Por si de pronto se les olvidó ahorita preguntar, porque muchas veces nos pasa, se me olvidó preguntar y tengo dudas, pues ustedes pueden consultar. Aquí en YouTube también voy a dejar la información. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Agradecerles a todos su paciencia. Tuvimos algunos inconvenientes, sobre todo por Facebook. Tendremos que mirar si fue algunos generados desde el origen, es decir, desde nuestra transmisión, o algunos que puedan haber sido generados, pues digamos, por intermitencias ya locales en intermitencias locales ya en las ciudades pues, del norte del Tolima. De todas maneras, agradecerles pues la paciencia a todos quienes nos
nos dejaron sus correos electrónicos, se les va a hacer llegar la presentación, se les va a hacer llegar un link donde va a estar toda la presentación y hacer llegar pues como la presentación en formato ligero, o un PDF para que sea más ligero, el PowerPoint es muy pesado, para enviarlo por correo electrónico se los hacemos llegar. Discúlpeme, el señor John Frey tiene una nueva pregunta, voy a tratar de responderla rápidamente antes de despedirme. Dice, el post sigue junto a la electrónica porque el menú es muy complicado. Sí, señor John Freddy, el post sigue por lo menos este año y por lo menos hasta el 30 de junio del próximo año. Va a seguir el post. Lo único es que después del 1 de noviembre no va a ser, no se va a poder tomar en cuenta para deducibles de costos y gastos de impuestos. Es lo único, pero el post sigue. Puede continuar, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por haber compartido con nosotros este espacio. Esperamos volver a vernos en una nueva oportunidad. Cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto la vamos a atender y muchas